movimiento circular. ¿De qué? Primero de una partícula. Nosotros estamos viendo qué está pasando con una partícula que empieza a rotar. El tema es el concepto básico de cuando una partícula rota. Ustedes me van a decir, en la mayoría de los casos me contestan, una partícula rota cuando gira alrededor de sí misma. Y en este caso, nosotros como consideramos a la partícula como un punto, en realidad no es acertado ese concepto de rotación. Porque uno se imagina a la Tierra, un planeta, ¿cierto? O una calecita, y entonces todo ve como que se rota alrededor de un propio eje. En este caso, la rotación la estamos haciendo, un movimiento circular de una partícula, que no tiene sentido mucho decir que va a rotar sobre sí misma, porque en sí misma es un punto. Entonces, lo que tendríamos que ver para no complicar la explicación es ver cuándo una partícula no rota. Por ejemplo, tenemos las secuencias de fotografía, tal como hacíamos en cinemática, que sacábamos fotos distanciadas en el tiempo con un intervalo delta t entre una foto y otra. Es decir, estábamos reconociendo que una recta es una sucesión de puntos, pero puntos distanciados unos de otros, con un intervalo tan pequeño como uno quisiese, pero nunca con entrar en digamos, en la abstracción de decir que dentro hay infinitos y que dentro de otro punto interior hay infinitos, etcétera, etcétera, porque uno llega a una vaguedad de conceptos que no se entiende nada. Vamos a tratar de tomar un diferencial de x, por ejemplo, cuando este delta t sea el mínimo posible. Es decir, cuando mi máquina fotográfica extraiga ese movimiento, muestree ese movimiento lo más rápido posible según nuestra necesidad. En cuanto a error en el trabajo, ¿no? En el estudio del movimiento. Muy bien. Entonces decimos, ¿cuándo un punto no rota? Digamos que vamos a hacer algo obvio, cuando se está desplazando en forma rectilínea. Por ejemplo, el punto 3, la foto secuencial número 3, muestra un movimiento rectilíneo porque obedece a la historia del 1 y el 2. Este punto está contenido en la recta determinada por 1 y 2. A su vez, el punto 4 también porque responde a la historia previa, es decir, está alineado el punto 4 en una ubicación alineada con la recta determinada por el 2 y el 3. Eso sería un movimiento rectilíneo. ¿Cuándo un movimiento no es rectilíneo? En una palabra, ¿cuándo un punto rota? Es cuando yo, en un punto cualquiera de estos, por ejemplo en el 3, le digo al punto que no siga su historia previa. Por ejemplo, si yo en 3 aplico un chirlo, le doy un chirlo al punto material, y en vez de decir que siga su historia anterior, vaya a un nuevo punto, corrido del anterior, distinto, no rectilíneo, no condicente con la recta determinada con los otros dos anteriores. Por supuesto que si yo este chirlo, este impulso que le doy, esta fuerza que le aplico, se la apliqué una vez sola, el punto obviamente luego va a seguir la ley de Newton que dice todo cuerpo sigue su movimiento rectilíneo uniforme a menos que haya alguna causa que lo cambie, que lo modifique. Si no la hay, el punto va a seguir un movimiento rectilíneo. ¿A qué le llamamos rotación? Bueno, a esto. En este caso el punto está rotando, pero en estos otros casos no. Por lo tanto, si nosotros aplicamos en un instante cualquiera una fuerza, y como ustedes pueden ver, normal, con recta de acción, normal a la recta con la que se viene desplazando el punto, es decir, con su historia previa, entonces aplicaremos una rotación en este punto y nada más, con lo que después los puntos consecutivos van a ser de un movimiento rectilíneo uniforme.
Si yo quisiese que esto se reitere, es decir, que no solamente rote en este punto, sino en todos, lo que tendría que hacer es aplicar la misma receta para todo cuanto punto esté siendo ocupado por mi partícula. Entonces, con la misma receta, yo estaría aplicando a 90 grados, en este caso de una tangente, una fuerza que será una fuerza que ustedes ya pueden darse cuenta, es una fuerza desviadora. Una fuerza normal desviadora, si lo hace uno en forma persistente, bueno, va a apuntar, como ustedes verán, al centro de la rotación. A esto se le llama rotación, pero a esto también se le llama rotación en un punto. Que después eso se prosiga de manera indefinida, bueno, determinará que este punto rote alrededor de este centro en toda la trayectoria. Pero, en realidad, no es imprescindible que el punto rote y permanezca en rotación permanente. Nosotros vamos a hacer una introducción a lo que es la rotación ya con palabras mayores que vamos a ver de un cuerpo rígido. Lo vamos a hacer de manera muy modesta, es decir, para una partícula solamente, y en una trayectoria plana. No es que este plano va a estar cambiando a medida que va rotando. Ustedes van a decir, ¿pero cuándo? Una calecita rota siempre en el mismo plano, una piedra que yo la hago rotar con un hilo, por ejemplo, esto sería el hilo que haría la fuerza de tracción en vez de hacer una fuerza de compresión. Ustedes saben ya a esta altura de lo que se vio en dinámica que es lo mismo, es decir, aplicar una compresión contenedora sería lo mismo que una tracción con un hilo, eso ya lo hemos visto. De modo que todos esos ejemplos de rotación alrededor de un plano son como más que obvios y más que vistos en la naturaleza. Pero, por ejemplo, si uno, no sé ustedes, pero antiguamente se tenía un juego llamado trompo. No sé si ustedes lo oyeron, ustedes son niños que, quien sabe, dice, ¿qué es eso? Si no está en internet no lo conozco. O yo no tengo ningún joystick que me diga cómo hacer un trompo, no existe el trompo. Bueno, antes, bueno, hay alguien que está sintiendo. El Ahí, trompo de madera. claro, que se ataba con un hilo y entonces, o después vinieron con cremallera, me acuerdo, ¿no? Que era una cuestión ya de plástico, ya más, con una matrilla más complicada, que entonces el chico tiraba de una cremallera y el trompo entraba a rotar ahí como loco. Pero en un plano, cuando estaba a máxima velocidad, pero cuando empezaba a influir el peso en una recta desequilibrada, que no era la plomada en sí, ya el trompo empezaba a hacer un doble movimiento. Esta, el videojuego del pasado. Bueno, bueno, entonces ustedes fíjense que un trompo tiene dos movimientos alrededor de su eje y a su vez el eje alrededor de un punto central. Entonces el plano del trompo estaba cambiando a cada rato. Bueno, eso ya es un movimiento que se llama de precesión, que nosotros por el momento no. Nos vamos a conformar con ver simplemente una partícula que rota alrededor de un punto central de manera plana y constante. ¿Está claro? Entonces ya con eso vamos a tener mucho material ya introductorio para poder ver después lo que sigue. Bueno, ya visto la parte conceptual, yo puedo tener una rotación con una velocidad, vamos a decir, constante. Supongamos que esto es una rotonda, es un ejemplo muy útil, ¿eh? Suponer que esto es una rotonda grande. No sé, una rotonda de entrada a alguna ciudad, siempre se estila poner un monumento en el medio y una rotonda acá. Entonces ustedes van manejando, ¿sí? Y el velocímetro les indica velocidad constante. El módulo de esta velocidad, vamos a hablar de cinemática, como la que ustedes ya están muy empapados, entonces le indica que el módulo de esta velocidad es constante. Entonces el movimiento circular se va a llamar además uniforme, porque el módulo del velocímetro es siempre el mismo. Está indicando que este vector velocidad, además, ustedes ya saben, por tiro oblicuo, se acuerdan que
el vector velocidad era tangente a la trayectoria, ¿se acuerdan? Porque era una derivada del vector posición. Bueno, si ustedes hacen un vector posición a partir de este origen en cada punto, van a ver que esa velocidad es tangencial permanentemente a toda la trayectoria, ¿no? Estamos viendo cualitativamente muchas cosas que están funcionando al mismo tiempo, uniendo conceptos antiguos. Entonces, estamos con velocidad de módulo constante, ¿no es así? Pero nadie impide que este automóvil, quién sabe, apriete el acelerador. Entonces, de un punto al otro, va a cambiar su velocidad porque cambia el vector velocidad, cambia su orientación, es decir, su recta de acción, pero además puede cambiar el módulo, si ustedes aprietan el acelerador. Por lo tanto, al apretar el propiamente dicho acelerador, están haciendo dos cosas. Están diciendo, esta fuerza está acelerando al móvil para que rote pura y exclusivamente así. Porque imaginen ustedes, este móvil tiene una masa, una cantidad de materia acumulada acá. Si ustedes dividen esta fuerza por la masa, van a tener una aceleración, un vector aceleración que es colineal con el de la fuerza, obviamente. Esto es la segunda ley de Newton. Esta aceleración apunta hacia el centro también como apuntan estas fuerzas, porque es simplemente este valor dividido m. Así que tenemos una aceleración que apunta hacia el centro cuando yo no aprieto el acelerador, simplemente cuando roto el volante. Pero si aprieto el acelerador, el móvil tiene cada vez más velocidad de módulo, por lo tanto tiene lo que se va a llamar un cambio en la aguja del velocímetro y va a ser una aceleración tangencial. O sea que está acelerado doblemente un móvil. ¿Por qué? Porque aplico, digamos, un pedal que me hace impulsar al móvil en la dirección tangente a la circunferencia, y por lo tanto me está cambiando la velocidad del módulo y hay una aceleración con una componente tangencial. También aplico otra fuerza que hace que el móvil cambie su recta de acción. ¿Esta fuerza quién la aplica? ¿Alguien tiene idea? La verdad no. ¿La gravedad? ¿La gravedad sería? No, porque yo estoy, esto está siendo visto desde en planta, desde arriba. Yo estoy viendo una rotonda con un auto que está circulando. Y entonces... el rozamiento. ¿El rozamiento de quién? Del suelo sería. Del suelo sobre la cubierta, es cierto. Porque si estuviera sobre el hielo, por más que yo rote el volante, esto sigue de largo, como pasa en las rutas, como pasa desafortunadamente en la ruta como el otro día que estaba húmeda y se accidentó un funcionario, no sé si recuerdan, en donde ya el auto pierde el control, porque por más que yo mueva el volante para un lado y otro, suceden hechos lamentables, ¿no? Porque que va a dar lugar a hacer que la curva sea peraltada, cosa que vamos a ver después. Bueno, entonces, acá hay, de otra manera, por ejemplo, ¿yo puedo cambiar esta velocidad de módulo de otra manera? Sí, apretando el freno. Yo podría estar apretando el freno y cambiando el módulo, pero en el otro sentido, es decir, así. Esto que se venía desplazando de esta manera hace que mi velocímetro disminuya su velocidad. Amén, además de que yo estoy siempre aplicando esa fuerza que le obliga a cambiar de rumbo, es decir, a cambiar la recta de acción del vector velocidad. Es decir, yo puedo estar cambiando la velocidad de dos maneras, en su módulo, a través del acelerador y freno, pero también en su recta de acción a través del volante. Quiere decir que el auto tiene 3 aceleradores. Un auto tiene 3 aceleradores, un pedal propiamente dicho, acelerador, un pedal de aceleración negativa y un instrumento de aceleración centrípeta que es el volante. Quiere decir que estamos reuniendo varias cosas de lo que vimos en cinemática, pero esta vez agregando el ingrediente de la rotación. No hay problema de ver que esta fuerza apunta hacia el centro, ¿no? Porque ya lo hemos analizado para un solo punto y luego lo hemos generalizado para todos.
El movimiento rectilíneo, perdón, circular será en este caso no uniforme, en estos dos casos, porque aprieto acelerador o freno, pero es un movimiento circular también, porque hay una centrípeta. Como ustedes verán, la aceleración total, en ambos casos, que cuando aprieto acelerador y freno, la aceleración total no coincide con la velocidad, ni con la tangente. ¿Me explico? Que la velocidad sea un módulo siempre tangencial, un vector siempre tangencial, es cierto. Pero la componente de aceleración no, ustedes lo vieron en tiro oblicuo. La velocidad era tangente a la trayectoria, pero la aceleración siempre apuntó para abajo. ¿Cierto? Nunca coincidió prácticamente, salvo en tiro vertical o en caída libre, que era un movimiento rectilíneo hacia arriba o hacia abajo. Era colineal la G con para arriba o para abajo. Pero en este caso es digamos, un elemento más de a lo que ya venía viéndose sin querer en tiro oblicuo, en donde acá la trayectoria es obligadamente, estrictamente circular. Así que, y con componentes de fuerza tangencial. Nosotros nos vamos a remitir por ahora al movimiento circular uniforme. Y sería bueno calcular cuánto va a tener que valer o esta fuerza o esta aceleración, que es lo mismo, es decir, porque solamente difieren en módulo, con el factor masa, ¿no? Como la ley de Newton manda, es decir, aceleración que apunta hacia el centro, ¿no? O fuerza que apunta hacia el centro, se le dice abreviando centrípeta, ¿no? Fuerza centrípeta o aceleración centrípeta, lo que va a permitir un cambio de rumbo. Y como ya sabemos, existe también la posibilidad del cambio de velocímetro, de indicación en el velocímetro. Bueno, todo eso está desarrollado verbalmente, como para que ustedes no sufran, digamos, el sacudón de ver una cosa por primera vez. Pero el asunto es calcular ahora, a ver, ¿cómo es esta cuestión nueva de la aceleración centrípeta? ¿Cómo se calcula eso? Bueno, curiosamente se calcula con el módulo de la velocidad. Ya sabemos que apunta hacia el centro, pero vamos a ver que se calcula con el módulo de la velocidad tangencial. Y acá lo único que tendríamos que hacer es aplicar una propiedad que vimos, que se vio seguramente en el ingreso. ¿Cuál es esa propiedad? Bueno, arco sobre radio es ángulo. Arco es metros sobre radio, que es metros. Ustedes van a decir, pero me quedé sin unidades. No, porque esto se mide en radianes. Ustedes saben que el radián es una unidad, una unidad de medida de ángulo, pero que no tiene dimensiones longitudinales. ¿Por qué? Porque justamente el radián es el ángulo, la abertura formada por estas dos semirrectas unidas en este vértice, es la abertura tal que el arco es igual al radio, ¿no? Ese es el radián, como unidad de medida, que es más o menos, si ustedes lo calculan, es más o menos como una porción de pizza, ¿sí? Si ustedes calculan que es 360 grados sexagesimales son 2 pi radianes, hagan la cuenta, dividan por 6,28 y vean cuánto les da un valor cercano a 50 y pico de grados, ¿no es cierto? 58. Así que es un poco más de 45 y menos de 90. Así que eso es una unidad de medida como decir litro, centímetro, metro, kilo, kilogramo, ¿no? Es decir, radián es una unidad de medida. Ahora, definir acá esta propiedad de arco sobre radio nos da ángulo en radianes medido. También se puede aplicar al triángulo de velocidades que podemos llegar a obtener. Por ejemplo, estamos hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. Quiere decir que esto rota alrededor de C de manera constante y con velocidad tal que el velocímetro no se mueve. El módulo es siempre el mismo. De todos modos, la velocidad está cambiando, porque cambia en uno de sus aspectos, que es la recta de acción. Así que cambiar la velocidad es acelerar, aunque no cambie el módulo. Estoy cambiando un parámetro
que de un paquete de 3 datos que es el vector velocidad. Así que, ¿cómo puedo calcular esa aceleración centrípeta? Simplemente aplicando la definición de velocidad, de aceleración, que es el cambio de velocidad en la unidad de tiempo. O sea, dividido delta t. Acá pongámosle que tomamos una foto aquí, otra foto acá, separadas en un delta t. Este camino recorrido, si ustedes van con un auto a una cierta velocidad y multiplican la velocidad por el tiempo, bueno, van a tener el espacio que recorrieron. Es decir, voy a 100 kilómetros por hora durante 4 horas, hice 400 kilómetros, ¿sí? Bueno, acá estamos haciendo la ecuación cinemática elemental de decir, este arco va a ser la velocidad por el tiempo entre foto y foto. Así que este arco tendríamos como la distancia recorrida en estos arquitos de circunferencia sería B por delta t. Bueno, por un lado ya tenemos algo. Este arco sobre radio me tiene que dar ángulo porque ya sabemos, si el arco fuese todo completo, se cumple lo mismo, porque el ángulo es 2pi, por el radio me da la longitud de la circunferencia. Sabemos que 2pi radio es todo el arco completo, de toda la vuelta. Así que el parcial también es ángulo, ángulo parcial de barrido, de este punto, también va a ser arco por radio. Así que bueno, ya vamos teniendo lo que es este arco que es B por delta t. De todos modos, si nosotros construimos, sin faltar el respeto a los vectores, trasladamos este vector aquí, y exactamente sin cambiarle la dirección, trasladamos a este vector acá, para poder hacer la diferencia entre ellos, porque nosotros estamos tratando de calcular la diferencia del vector, de vector velocidad. Entonces, si hacemos esta resta, nos da este delta B. Si nosotros nos ponemos en una posición ecuánime, por ejemplo, sacamos una foto acá y una foto acá, entonces estaríamos evaluando la aceleración en un punto medio. Si nosotros hacemos que las fotos sean cada vez más rápidas, entonces esto se va achicando, se va achicando, se va achicando y pasamos al límite para que este delta t tienda a diferencial t, ¿cierto? Como vimos en cinemática. Es decir, que esto sería un ángulo pequeñito. ¿A qué valor corresponde este delta b? Pues siempre al punto central. En este caso, para motivos didácticos, vamos a hacerlo con un ángulo grande y ponemos este delta b en el punto central. Bueno, si ustedes son rigurosos y trasladan este delta b al punto central, van a ver que estrictamente apunta hacia el centro. Esto sería una aceleración media. El delta b que yo tengo es un cambio de velocidad promedio, medio, entre el punto P y P'. Ahora, como yo lo que quiero es calcular la aceleración, fíjense, ¿no? Vamos a decir, arco sobre radio es ángulo. En este triángulo, fíjense que el cambio de ángulo entre B y B' tiene que coincidir con este. Porque como ambos vectores son tangentes, la rotación de R también se va a dar como rotación de B. Supóngase que acá hubiera una escuadra, ¿no? Una escuadra cualquiera de esas de plástico. Si ustedes rotan un lado de la escuadra estos grados, también van a hacer que el otro lado de la escuadra, por ser rígida, también rote la misma cantidad de grados. Es indeformable esa escuadra, no se puede admitir una deformación por haber puesto un centro y haber rotado la escuadra así, ¿no es cierto? Lo que rotó un cateto también va a rotar el otro cateto. Así que el ángulo entre B y B' también va a ser θ, como esta que está acá. Si yo aplico esto de que arco sobre radio es ángulo, también lo podría aplicar acá. Porque si yo admito un delta B pequeño, fíjense que si yo admito un θ pequeño, porque las fotos fueron sacadas muy aproximadamente en el límite, esta secante sería muy parecida a un arco de circunferencia entre este punto y este otro. Cuando esto se hace muy pequeño, ya casi ni se distingue entre lo que es secante y arco. Eso pasó en la circunferencia trigonométrica, que ustedes confundían el ángulo
con el seno del ángulo y con la tangente del ángulo. El seno era el cateto opuesto, ¿sí? Pruébenlo, si no, pongan un ángulo chiquito y van a ver en radianes como ese número chiquito de ángulo en radianes le coincide con el seno, con la tangente. Ahora, por eso digo yo que si yo hice arco sobre radio, también puedo hacer acá este pseudo arco sobre este radio. Es decir, delta B sobre B también va a ser tita. Así que si yo planteo estas dos propiedades de arco sobre radio en estos dos triángulos, casi triángulos en uno y en otro no, pero en el límite sí, yo podría definir la siguiente expresión. Fíjense que yo podría poner acá que el delta B sobre B, que es en el triángulo de velocidades, va a ser el arco del otro sobre el radio. ¿Por qué pone aproximadamente? Porque todavía no pasó al límite. Cuando pase al límite para el delta T tendiendo a un valor de mínimo tiempo de muestreo, es decir, máxima velocidad de fotografía, entonces esto pasa a ser diferenciante. Pero de todos modos, fíjense cómo acá, muy hábilmente, el autor hizo el cociente de esto sobre esto igual al cociente de esto sobre esto. Entonces, ¿qué logró? Bueno, establecer esto, que en un triángulo hago delta B sobre B y en el otro B por delta T sobre R. Si pasa esto al otro lado y esto al otro lado, le queda que el delta B sobre delta T todavía sigue con el aproximadamente porque no pasó el límite, es B cuadrado sobre R. Para ser ya rigurosos y exactos, define cuánto vale esa aceleración centrípeta como el módulo de B al cuadrado sobre R. ¿Por qué digo módulo? Estoy redundando acá. Porque yo puedo decir B cuadrado sobre R. Ustedes dirán, B cuadrado es un número o es un vector. ¿Esto es un vector elevado al cuadrado? ¿Qué me da? ¿Número o vector? ¿Cómo va a coincidir con una aceleración un vector tangencial? Opero un vector tangencial y me da una aceleración centrípeta. Lo que pasa es que yo acá estoy evaluando un número, que es el módulo del vector al cuadrado. ¿Por qué? Porque decir vector al cuadrado lo pueden poner. ¿Pero qué es vector al cuadrado? Es un vector escalar el vector. Producto escalar de vectores da un número. En este caso sería el módulo del primero por el módulo del segundo por el ángulo comprendido entre el vector 1 y el 2. Pero el 1 y el 2 son el mismo, porque le ve al cuadrado. ¿Cuál es el ángulo? 0. Por lo tanto, el coseno de 0 es 1. Entonces, decir vector al cuadrado es lo mismo que decir el módulo del vector al cuadrado. Así que, con este calculito, tenemos el módulo de la aceleración centrípeta. ¿Se entendió hasta acá? ¿Algún ok? Si no, repetimos. Sí, profe, por ahora se entendió. Perfecto. O sea que ya nos sacamos de encima esta novedad que es una aceleración que siempre está apuntando al centro, en un movimiento rectilíneo uniforme, va a ser la única, porque no hay ni pedal freno ni pedal acelerador. Siempre estamos con el velocímetro clavado en la circunferencia, ¿sí? Bueno, entonces, ya tenemos un gran camino hecho porque ya sabemos cómo evaluar este elemento extraño que apareció, esta fuerza extraña que apareció, para cambiarme el rumbo simplemente a los efectos de desviación, no a los efectos de aumentar el módulo. Y eso es importante que lo distingan, porque esa fuerza que apliqué en el punto 1 está desviando, es decir, está acelerando, pero van a ver que en la unidad de energía, cuando veamos la próxima, que ahí sí va a ser, ese sí que es un pez gordo, esta fuerza, que es la centrípeta, está acelerando, pero no impulsando, no aumentando su energía. No va a aumentar la energía del móvil, va a estar acelerándolo y eso no implica que esté aumentando su energía. ¿Me explico? Porque el módulo de la velocidad no cambia, simplemente su rumbo. Es una fuerza desviadora. ¿Por qué es importante este concepto? El año que viene, esta fuerza va a ser de un campo magnético. Esta partícula va a ser una carga eléctrica. Y esta carga eléctrica en un campo magnético va a empezar a rotar.
sin cambiar su velocidad, lo que va a permitir la construcción de nada más ni nada menos que de un ciclotrón, que es un acelerador de partículas, en donde cuando se trate ese tema, ¿se acuerdan de movimiento circular? Entonces, algunos dicen no, otros dicen sí, otros dicen ni. Entonces hay que agarrar el pizarrón y empezar todo de vuelta. Entonces yo por eso les digo, no minimicen estas pavaditas, porque no son pavaditas, son pavaditas entre comillas, porque a cada rato van a estar con estas cuestiones que son secretos, digamos, explicados en el libro, pero no enfatizados con la importancia que deberían, quién sabe. Buscan que el alumno les dé la importancia que realmente le, a través de la madurez, de qué sé yo, de los embates que reciban, ¿sí? Su experiencia, en fin. Pero ojo, yo les anticipo, estas son cuestiones muy, muy básicas a tener en cuenta, no solamente para Física 1, sino también para lo que viene en Física 2. Bueno, sin entrar en detalles, por supuesto, del ciclotrón, ya sabemos cómo calcular. Fíjense, es más, yo les digo ya de entrada, esto que está acá, esta fuerza, se va a calcular con una ley de electromagnetismo, que se llama ley de Lorentz. Y ustedes van a tener que decir que la ley de Lorentz, que va a ser la carga por la velocidad y por el campo magnético que está sobre, en el cual está, al cual le está lloviendo esta carga, va a ser igual a ¿qué? Y B cuadrado sobre R, que es lo que vieron en mecánica, multiplicado por la masa. Esa fuerza magnética la van a tener que igualar a esto que está acá. A esto que está acá, a M por A, a M B cuadrado sobre R. Entonces van a hacer un link entre física 2 y física 1. Así que tenemos que ir ya poniendo el primer soporte, que es el de física 1. Entonces, fíjense, bueno, esta imagen está toda rehecha porque un horror, está reconstruida, lo más prolijo que se pudo, aclarando que siempre en un movimiento circular uniforme hay una aceleración exclusivamente centrípeta, es decir, a 90 grados de la tangencia, ¿sí? de la circunferencia que se está. Bueno, acá explican las otras unidades que se utilizan, que son en Estados Unidos, todo eso, el pie por centímetro por segundo al cuadrado, etc. Eso es lectura, nada más. Y acá hay distintos casos en donde la aceleración coincide y no. Fíjense que acá van a tener ejemplos muy preparatorios, vamos a decir, para que ustedes vean la utilidad de lo que es, en qué casos se presenta, en qué casos notabilísimos se presenta, sin ir más lejos, la aceleración centrípeta. Por ejemplo, en la rotación satélites artificiales o naturales, como por ejemplo la Luna, alrededor de la Tierra, en donde hay una atracción natural de masas, entre masa terrestre, masa lunar, etcétera, etcétera. La masa lunar tiene un sexto de la masa terrestre, de todos modos. Eso no implica que uno tenga fuerza sobre el otro, siempre se va a generar, por más que un planeta tenga más tamaño que otro, siempre va a haber una dupla acción-reacción entre ellos, ¿no? De la misma manera que el peso que ustedes reciben ejercido por la Tierra sobre ustedes mismos es igual a la fuerza que ustedes ejercen sobre el centro de la Tierra. Así que, ¿cómo se calcula esa fuerza para que la Luna esté permanentemente girando? Bueno, fíjense, les dan el dato, ojo con los 10 a la 8, qué sé yo, los metros, acá les dicen 27.3 días, tienen que pasarlo a segundos, nada más que eso. Y entonces dicen, si la Luna giró toda esta trayectoria 2πr en tantos segundos, tiene una velocidad módulo, es decir, vamos a decir, el velocímetro de la Luna le está indicando acá una velocidad tangencial de 1020 metros por segundo. Si lo multiplican por 3,6 lo tienen en kilómetros por hora, ¿no es cierto? Porque acá, en vez de poner metros, tienen que poner kilómetro, pero que sea equivalente a metro. Por lo tanto, tienen que poner 10 a la menos 3 kilómetros, pero en vez de poner hora, tienen que poner 3600 segundos, ¿no? Bueno, perdón, 1 sobre 3600 de hora. Entonces, el 3600 dividido en 1000 le quedan 3,6. Bueno, ese pasaje de unidades que no creo que tengan dudas de eso.
Bueno, ¿cuánto es la aceleración? De tanto, fíjense que es muy pequeñita la aceleración en términos normales de módulo, fíjense que se presenta recién en el tercer decimal, con un 3, redondeando al cuarto, sobre el tercero, lo que implica milésimas, ¿sí? Pero con una masa que es un sexto de la Tierra, es decir, una masa enorme, es de 10 a la 20 y pico, ¿no? 10 a la 27, entonces, ojo, ¿no? Porque la fuerza es una fuerza grande, la aceleración aparenta ser pequeña, pero la fuerza es, no se olviden que la fuerza, esta fuerza centrípeta de la que hablamos, es masa por la aceleración, ¿cierto? Entonces, bueno, pero estos son cálculos preparatorios. Acá le ponen la velocidad del satélite artificial, ¿no? Pero le dicen la altura. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Bueno, que la Tierra tiene su radio, que son nada más y nada menos que 6.370 kilómetros, si multiplican por 1.000 tienen 6.370.000 metros. Entonces decir altura es nada, porque lo que se computa es con respecto al centro de la Tierra, así que tendrían que sumar R de la Tierra más la altura, nada más que eso. Ven, acá le pone todo kilómetros y les da en kilómetros por hora. Bueno, eso es despejar velocidad de esta expresión, nada más. Despejan la velocidad como la raíz cuadrada. De todos modos, siempre el hecho fundamental del día es que esta aceleración centrípeta siempre es v cuadrado sobre r. Eso es lo que no deben dejar de ver y cómo se elaboró el cálculo, ¿no? Es algo importante darse cuenta de eso. Bueno, pero acá vamos a hacer un cambio de... O sea, nosotros nos estuvimos manejando con un automóvil, vamos a decir, en una rotonda. Y pusimos todos los controles sobre el automóvil. Es decir, que estuvimos haciendo un movimiento circular por primera vez, nuestra materia, con velocímetro en el tablero. Si quieren, incluyan un acelerómetro en el tablero. Y si quieren, bueno, pueden poner un cuentakilómetros, que lo tienen seguramente, que le va a decir cuántos kilómetros recorrieron acá, en esta trayectoria. Es decir, tienen posición, velocidad, aceleración, tienen todos los controles acá en el tablero. Un acelerómetro, después de todo, bueno, ustedes lo conocen como elementos que traen los joysticks, qué sé yo, pero de todos modos es un sistema masa-resorte, incluido en una caja, y con una agujita en el resorte que indica cuánto se desvió. Si ustedes tienen un masa-resorte en una caja y mueven la caja, van a sentir que adentro la inercia de la masa es quedarse en el punto, ¿no? Si ustedes movieron la caja, la masa que está dentro va a tender a quedarse en el punto y va a comprimir el resorte. Si lo mueven hacia un lado o hacia el otro, o lo va a elongar, es decir, si ustedes ponen una aguja indicadora, van a ver después, cuando veamos elasticidad, que el resorte tiene el privilegio de mostrar fuerzas con desplazamientos. Por lo tanto, es un acelerómetro perfecto, está bárbaro. Lo que pasa es que es un bodoque grande, pero que se puede imitar con elementos piezoeléctricos, en fin, que no vamos a entrar en ese detalle. De todos modos, ustedes acá, en síntesis, en el automóvil que se está desplazando por la rotonda, o desde el punto que se está desplazando circunferencialmente, tienen todas las indicaciones. Entonces pueden describir perfectamente un movimiento desde la periferia. Pero ahora, sería interesante ver cómo se puede describir el movimiento desde acá, desde el centro. ¿Y se puede? Sí se puede. Pero entonces, ¿cómo? ¿Puedo observar el movimiento, describirlo desde dos posiciones? Sí. ¿Y para qué? Bueno, supónganse que yo estoy en esta circunferencia, fijamente, para siempre. Entonces uno dice, ¿para qué? Y con toda la razón del mundo. Pero estamos hablando de una partícula P, porque nuestra prioridad en esta primera unidad es hablar de partículas. Pero si estuviera girando un cuerpo rígido, acá tiene la apariencia de una zapatilla, ¿sí? No, pero no sé. Supóngase que todo este cuerpo rígido está rotando. ¿De qué nos sirve una circunferencia? ¿Cuántas circunferencias yo podría elaborar para todas las partículas del cuerpo rígido? Pregunto.
¿Cuántas? Yo tengo que describir todas las partículas. ¿Cómo haría? Tantas como puntos tenga el cuerpo rígido. ¿Y cuántos puntos hay acá? Un montón. Infinitos. Y yo diría, bueno, infinito entre comillas, ¿no es cierto? Porque si yo pongo otra que sea el doble tamaño, va a decir también infinito, y no es el mismo infinito. Hay órdenes de infinitud, como también hay órdenes de infinitesimalidad, ¿o no vieron diferencial de segundo orden que lo despreciaban? ¿Se acuerdan? No sé si vieron series, algo que sea de dos dimensiones. Diferencial X al cuadrado lo despreciaban porque ya está. Listo, ya está dos veces, es la miniatura de la miniatura, entonces se desprecia y se acabó. Bueno, entonces, esto sería un infinito, es decir, un número enorme de micropartículas, ¿no? Que me harían la cosa un poco imposible, lo que era ideal antes de decir, tengo todos mis controles, sí, para esta circunferencia nada más. Pero se me complica la vida cuando ya tengo que manejar cuerpos rígidos. ¿Qué nos conviene? Bueno, fíjense que ya por empezar, el ángulo barrido por esta partícula, yo diría, ¿no? Vamos a ver cómo podríamos lograr que de una calcular todo, tener algún parámetro que nos permita no llevar las cosas a un valor puntual infinito de todo el cuerpo rígido. Por ejemplo, si yo observo el ángulo barrido, ¿no? El ángulo rotado. ¿Esta partícula cuánto rotó? Este ángulo tita. Y yo pregunto, ¿esta otra de acá cuánto rotó? Ustedes dirán. De la posición. El mismo. El mismo. Y esta de acá, el mismo. Y esta de acá, el mismo. Entonces yo ya, la primera cuestión, que es el barrido, lo tengo igual para todas las partículas. O sea que si yo tomo como desplazamiento, en vez de todos estos metros recorridos en el cuentakilómetros, si yo tomase una observación desde acá y yo quisiese describir el movimiento, empiezo por decir, a ver, ¿cuánto rotó todo este cuerpo rígido? Y un mismo ángulo. Yo observé que desde acá veo que es todo lo mismo para todos. Ahora, todo lo que yo derive de este ángulo barrido también va a ser el mismo para todos. Entonces, es alentador decir, quiero por las dudas de que después se me venga la noche, ponerme más en conservador y decir, quiero describir este movimiento circular desde dos puntos, tal que me permita leer exactamente lo mismo, salvo que yo sepa, que me aclaren que hay una diferencia R entre el punto P y O. Pero, de todos modos, a mí ya me estaría curando en salud de ir diciendo, si bien yo por ahora tengo una partícula, estaríamos como ahorrando problemas a futuro si yo me pongo a estudiar esta rotación desde O. ¿No es cierto? Entonces, vamos a ver qué podemos hacer en esa cuestión. Yo sé fundamentalmente que este arco S, siempre insisto con lo mismo, va a ser este ángulo en valor tita, en radianes, pero multiplicado por el radio. Es decir, yo estoy viendo digamos, un link entre S y el ángulo que se llama radio. Si yo al ángulo lo multiplico por R, tengo el arco. R es metros, radianes son adimensionales, porque no se olviden que es una unidad de medida como cociente de dos distancias, arco sobre radio. Por lo tanto, yo tengo esto adimensional por R, me va a quedar en metros, que sería este arco. Así que tengo ya un punto de agarre, un vínculo entre este punto y este. ¿Qué más puedo hacer? Bueno, yo tenía un reloj, que a mí me gustaba medir todo el camino recorrido y ver el tiempo que tardé. A eso le daba el mérito de ¿qué? De ser llamada velocidad, ¿no es cierto? Es decir, no solamente lo que recorrí, lo pude haber recorrido en un año, en 10 años, no. Estoy marcando en cuánto tiempo y le llamé velocidad,
En este caso era velocidad tangencial. Bueno, yo desde acá, yo podría estar definiendo una velocidad diciendo, este punto barrió este ángulo, θ, en ese mismo tiempo que yo estaba cronometrando antes ese. Y le doy el carácter de radianes barridos por unidad de tiempo. A eso le voy a llamar velocidad angular. Es decir, ¿cuántos radianes por segundo barrió esto? ¿Me explico? Ojo que siempre mantengo el arco por ángulo igual a ángulo por radio es igual a arco. Quiere decir que ahora mis radianes barridos por unidad de tiempo, yo lo podría vincular a los metros recorridos por unidad de tiempo, porque está siempre ese bendito link, gracias a la relación arco-radio, perdón, arco-ángulo, ¿sí? Entonces yo puedo estar haciendo un link permanentemente entre las indicaciones de P y las indicaciones de O. Entonces yo ya definí la primer magnitud, que es cuánto barrió en la unidad de tiempo como velocidad angular. Segundo, yo también definía cuánto cambiaba la velocidad en un movimiento no MRU en la unidad de tiempo. También voy a poder decir cuánto cambió la velocidad angular en el tiempo. Por lo tanto, también podré vincular en radianes sobre segundo al cuadrado lo que es lo observado desde O y llamarle aceleración angular. Quiere decir que vamos a ver esto en ya cuestiones ya más concretas. Acá está la relación mágica que nos permite hacer todo desde el O y tener los mismos chequeos que tiene el hombre que tiene acá el tablero todo indicado. Es decir, con lo que yo mida desde acá en forma directa, puedo indirectamente conocer lo que está leyendo P. Y viceversa, gracias a esta correlación entre ángulo radio, entre ángulo y arco, yo podré desde P estar teniendo una doble lectura de lo que está leyendo el que está estudiando el movimiento desde O. ¿Me explico? Unas van a ser las medidas locales y indirectamente, haciendo un cálculo indirecto, serían las medidas visitantes, vamos a decir las del otro punto de observación. Es decir, los dos, tanto el observador de O como el que va en el auto, vamos a decir, como el que está viajando en la circunferencia, tienen los dobles chequeos, propios y el del otro. ¿Gracias a qué? A esta vinculación ángulo-arco. Si no, no está charlado, sino que está demostrado, y se definen lo que serían las tres variables cinemáticas angulares. Fíjense que se procede de la misma manera, con la misma mentalidad que en cinemática unidimensional, simplemente tomando como esto como desplazamiento. Esto sería el desplazamiento angular, equivalente, análogo, vamos a decir, no equivalente, análogo a lo que vimos como desplazamiento delta R, que era el desplazamiento longitudinal. Nosotros hacíamos delta R sobre delta T como para definir velocidad. Acá tendríamos delta ángulo sobre delta T como velocidad angular en radianes sobre segundo, no en metros por cada segundo. Luego, acuérdense, si ustedes recorren lo de cinemática, hemos pasado al límite para hacer un ajuste, ¿sí?, de esos valores medios y obteníamos la derivada. De R respecto de T, bueno, en este caso es de la variación angular en el tiempo respecto del tiempo. Simplemente esto es la versión exacta de esto que es una versión media entre dos puntos distantes, ¿no es cierto? Es decir, en dos fotos que no tenían la máxima velocidad en la máquina, T1 y T2. Bueno, el proceso es el mismo. Luego, al pasar al límite, yo ya estoy definiendo para cada punto una velocidad angular. ¿Dónde se ubica el vector velocidad angular? Bueno, acá ya, como estamos en el mismo plano, sería un lujo, un tirar para adelante, porque como el plano no está cambiando, dijimos que era siempre una calecita o era algo que, una piedrita que rotaba alrededor. Entonces en la parte vectorial no hace falta tanto para denunciar cambios de plano. Cuando tengamos cambios de plano sí hará falta un vector, y que justamente se pone
Como el vector superficie, que en presiones y todo eso que van a ver después, y en flujos, en electricidad, que si tienen una dada superficie, ponen un vector hacia arriba, es como decir, tienen una mesa o una mesa ratona circular, bueno, pongan un marcador o una fibra en el centro y apuntando para arriba. Apoyándola para arriba van a tener que, vamos a hacer un dibujito acá, bueno, después les muestro. Acá van a ver una expresión vectorial de lo que sería la velocidad. Yo hice un pequeño dibujo en 3D, espérense. Bueno, después les muestro con más detalle, pero no querría ahora redundar en la parte vectorial, pero sí terminar a full lo que es la parte de aceleraciones de magnitudes angulares. Fíjense, acá, volvemos a lo mismo. Para no hacerle mezcla, vamos a hacer acá que la velocidad de cada punto angular se define como antiguamente la velocidad instantánea en la traslación. ¿Qué pasa con dos velocidades angulares instantáneas? Bueno, podré definir con el mismo proceso anterior una aceleración angular media. Entonces tomo una velocidad angular instantánea, la resto a la otra y tengo un delta omega sobre delta t en radianes por segundo al cuadrado. Tengo una aceleración angular media. Ojo que está todo descrito, ¿eh? No se, digamos, desesperen porque ahora, quién sabe, no están al 100%, pero de una manera muy, muy contundente y rápida, con una lectura ya alcanza, por eso es que ni valió la pena tocar este texto. Bueno, les agrego luego después en la parte de ajuste, que es la aceleración angular instantánea, también en radianes por segundo al cuadrado, no se cambió nada, salvo el proceso de ajuste. De modo que, como síntesis, ya sabemos que desde este punto central, yo puedo estar teniendo tanto posición angular, es decir, cambio también, desplazamiento angular, no solamente posición angular, desplazamiento angular, velocidad angular y aceleración angular. Todo visto desde acá. Y estas tres nuevas variables angulares son absolutamente intercambiables con las tangenciales que teníamos tradicionalmente desde el inicio de la clase. ¿Con qué elemento de conversión? El radio. Si yo quiero saber cuánto es la velocidad tangencial, es decir, lo que le indica el velocímetro del hombre que está en el auto, en la rotonda, este hombre que está en el centro solamente multiplica su velocidad angular por radio y tiene la indicación del otro en la periferia. Viceversa. Este hombre tiene su indicación directa en velocidad módulo. ¿Cómo se hace para adivinar o para saber exactamente qué está midiendo este hombre en términos angulares? Dividiendo por el radio. Siempre partiendo de esta conversión. Todo lo que sea periférico, acá lo que sería el arco, es lo angular por radio. Todo lo que sea angular, que es lo que se ve desde el centro, es lo periférico dividido el radio. Es decir, ¿cómo obtendrían directamente las magnitudes instantáneas a partir de esto? Más una receta mucho más fácil que estar yendo a lo medio y luego pasando al límite. Deriven directamente esto respecto del tiempo. Pásenla, si quieren, para no tener la complicación del denominador. Digan, arco es igual a ángulo por radio. Si ustedes van derivando, la primera derivada les da la velocidad módulo tangencial, va a ser la derivada de esto por radio, que es constante. Entonces, la derivada de esto dijimos que era la velocidad angular. Por lo tanto, velocidad tangencial es angular por radio. Si derivan de nuevo la velocidad angular, tienen aceleración angular. Perdón, la tangencial, la velocidad tangencial, tienen la aceleración tangencial, que es la angular por el radio. ¿Cuál es la aceleración tangencial? Sería la de un móvil que, como dijimos en la primera lámina, aprieta acelerador o freno simultáneamente de que rota el volante.
Esto sería la aceleración tangencial, el cambio de módulo. Y esta sería la aceleración centrípeta. ¿Alguna pregunta? Escuché un clic, no sé qué era. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Hasta acá se va entendiendo? A ver qué pasó, se muteó. ¿Todo bien? No, se escucha, profe. ¿Todo bien? Ok, gracias, señor. Bueno, ¿alguna duda? Por ahora vamos a ir ajustando cada vez más las clavijas. Ya tenemos las dobles lecturas, tanto periféricas como centrales, los pasajes entre una y otra. Acá está lo que yo les decía antes, ¿ven? Que en un proceso de derivación, este hombre no se le escapa nada, este autor, la verdad. Acá tiene el primer link entre periferia y ángulo. Derivan, tienen la velocidad, la ecuación de velocidad, derivan y tienen la aceleración, ¿ven? En forma instantánea. Siempre es con radio. Todo lo periférico es lo angular por radio. Sea cual fuere, velocidad, posición, aceleración, desplazamiento, todo es lo visto por el que va por fuera, es lo que se ve desde el centro por el radio, y viceversa. Bueno, acá tienen otra forma de expresar, gracias a esta conversión de tangencial a angular. Fíjense que si ustedes tienen velocidad al cuadrado sobre r, como hemos obtenido la aceleración centrípeta o radial, pueden utilizar esa conversión a angular. Ustedes saben que esta velocidad dijimos que es la tangencial, que es la angular por radio, según vimos aquí. ¿Sí? Esta angular por radio me da la tangencia. Si ustedes colocan en vez de B, ponen omega cuadrado R, que es su equivalente, van a obtener otra forma equivalente total de calcular la aceleración centrípeta, que es omega cuadrado R. Este B cuadrado se puede reemplazar por omega cuadrado R cuadrado, pero que se simplifica el R cuadrado con R y le quedan omega cuadrado R. Bueno, esto parece mucho lío, pero después con los ejercicios. ¿Cómo llegamos a manejar cinemática en rotación? Bueno, el mismo proceso que hicimos con cinemática de traslación. Si nosotros estamos admitiendo que todo lo que es desplazamiento es lo mismo, salvo constante radio, es lo que es en términos angulares, hay una correlación, salvo radio, de lo que es periférico y central, todo el proceso de deducción cinemática que hicimos en su momento y que les avisé, que eso era para todo lo que restaba del curso, que les iba a servir mucho para rotación. Acuérdense que empezábamos con 6 gráficos de cinemática, el MRU lo dejamos de lado que eran 3, porque dijimos que lo íbamos a tomar como caso particular del MRV, y luego de los 3 de MRV dijimos, miren que con el central de velocidad en función del tiempo se puede deducir todo. Tiene información múltiple este gráfico. Tiene un display efectivamente que es el de velocidad en función del tiempo. Pero con este gráfico también podemos obtener el de arriba y el de abajo. Es decir, podemos tener lo que es inclinación y área bajo la curva. Fíjense el proceso que hicimos en cinemática, de hallar lo que es inclinación como delta omega, en este caso delta B era en ese momento sobre delta T, que nos daba la aceleración. En este caso nos va a dar la aceleración angular. El delta omega, fíjense que es tangente, ¿no? Por la ecuación 1, recuérdense que hacíamos tangente por cateto adyacente. Tangente por cateto adyacente era el delta omega, pero acuérdense que la tangente era la aceleración, que era el delta omega, era este cateto sobre el otro, opuesto sobre adyacente, y obteníamos la ecuación número 1, que era que velocidad final era la inicial más aceleración por tiempo. En este caso, obviamente, la velocidad angular final, supongamos que se echan a andar una moladora de banco, empieza con
no sé, con una velocidad inicial, si quieren cero, si lo empiezan a hacer funcionar desde el inicio, y el motor le imprime a la piedra de amolar, le imprime una aceleración alfa, en radianes por segundo al cuadrado. Si ustedes multiplican por el tiempo, van a tener los radianes por segundo que está rotando ese disco de amolar, esa piedra. Esa es la velocidad en función del tiempo. Luego también se hallaban el área, acuérdense el proceso de hallar el promedio por el tiempo, hallaban todo el área de este trapecio, vamos a decir, hallaban esto, estoy siguiendo los mismos pasos de razonamiento que en cinemática, que los consulten y van a ver cómo es exactamente lo mismo, y encuentran acá el delta de omega, es decir, el desplazamiento angular, que era la velocidad inicial por tiempo más un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Como después hacían que el x final menos el x inicial era el delta x, etcétera, etcétera, obtenían esa parábola de la cual hicimos vida y obra. ¿Se acuerdan que poníamos los constantes a, b y c y con eso sacábamos toda la parábola, tanto los vértices como el vértice como los ceros? Bueno, todo el proceso cinemático es idéntico, salvo el cambio de tangencial a angular. ¿Qué más sigue a esto? Y para el colmo, si ustedes recuerdan, se obtenía una tercera ecuación que era con el desplazamiento calcular la velocidad final y obteníamos estos tres expresiones en un solo gráfico. Este gráfico espero que lo recuerden. Que vinculábamos velocidad, en este caso sería la angular, este desplazamiento en vez de ser delta R es delta phi, o delta tita, acá está de vuelta la variable phi. Y claro, la velocidad de la final al cuadrado era la inicial al cuadrado más 2a por delta x, acá es delta phi. Bueno, todo repetido. Es exactamente la transcripción en variables angulares de lo que fue la variable lineal. Acá hay un ejemplo que les piden, calcule todo en magnitudes angulares, pero después le dicen, ¿qué le va a pasar al punto P? Ahí estamos, ¿ven? Ustedes con lo angular tienen todo lo que le pasa a la piedra, y como caso particular. Después le dicen, ¿calculó todo? Sí, calculó con las expresiones anteriores la velocidad final, después del tiempo, cuánto ángulo recorrió, etcétera, etcétera, que acá está todo calculado. Bueno, muy bien. Ahora quiero saber qué le pasa en este ejemplo a un puntito a 0,50. Pero ¿cuántos puntitos hay acá? Acá hay infinitos puntos. Entonces yo, con esto, tengo la clave. Porque yo a partir de esto que yo calculé, pida usted el punto que se le dé la real gana, que yo hago, lo único que hago que es multiplicar por R lo que yo ya tengo calculado. ¿Qué es R? Bueno, lo que usted me está pidiendo, esta distancia, pero yo como tengo la justa para cualquier cosa que usted me pida, particularizaré acá, en un cuerpo rígido, para la distancia que usted me diga. Bueno, quiero 0,50. Bueno, todo lo que yo ya tenía calculado antes, este 6 radianes por segundo que está acá, todo lo que yo calculé en magnitudes angulares, es decir, lo que yo mido desde el centro, se cumple para, por ejemplo, una circunferencia particular que sería de radio 0,50. Así que lo único que me remito a hacer es usar ese link que era arco igual a ángulo por radio para todas las variables angulares. Fíjense como acá la tangencial la calculo como la angular por radio y la tangencial la calculo como la velocidad angular por radio. Simplemente. O sea que no solamente ya conocemos el otro punto estratégico para poder verificar una rotación de un cuerpo cualquiera, rígido, sino que yo ya calculo el punto particular que se me dé la gana con solo multiplicar, o viceversa, a partir de un movimiento externo, calcular el central, dividiendo por R. ¿Se entiende hasta acá? Sin perjuicio de que después lean todo tranquilamente. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Bueno. ¿Qué ejemplo tenemos? Ustedes dirán una trivialidad. Tengo dos ventiladores, uno más chiquito, otro más grande. Se me antoja
que la velocidad angular de uno y otro sea tal que la velocidad periférica, este módulo, sea idéntico en los dos. Es decir, este vector tiene la misma longitud que este. Acá los sentidos ambos son antihorarios, pero podríamos hacer un mix, no importa. A ver, vamos a definir, si quieren, como vector. ¿Cómo podría definir el vector velocidad angular? Bueno, hay una convención que dice, si usted está girando en sentido antihorario, ponga los dedos de su mano así, indicando el sentido de giro. ¿Cuáles dedos? Todos menos el pulgar. ¿Cómo abrazarían este movimiento así? Bueno, con sus dedos así van a ver que el pulgar les indica para arriba. Nuestro objetivo acá es calcular que esta puntita de esta aleta, lo que le llaman acá aspa, sea igual en velocidad que un péndulo cónico. Tiro hacia acá y luego le pego un sacudón a esta pelotita para que empiece a girar así. La verdad que esto simplemente vuelve a ser un movimiento circular, pero de un radio que ustedes pueden obtener a partir de los datos. Si le dan este ángulo y esta longitud, obviamente este radio, el movimiento circular sigue siendo plano, tal como el que vimos en la primera hoja. Simplemente que el radio es una corrección que yo tengo que hacer acá, dado que me dan este ángulo y esta longitud de hilo, ¿sí? Bueno, ¿qué tengo que hacer con esto? Nada, exactamente lo mismo, planteando las ecuaciones de dinámica. Fíjense, ¿cuál era el método? Aislar la partícula, poner todas las fuerzas sabidas y por haber. Por ejemplo, acá está el planeta que tira para abajo, con la gravedad, y el hilo que tira así, en forma oblicua. Lo pongo acá. Y a partir de acá, ¿qué hago? En realidad, lo que yo ya sé. Ley de ¿qué? En dinámica. De Newton. 1 y 2. Por ejemplo, en el eje Y, ¿qué ley es? Si esto está equilibrado. ¿Por qué? No se cae esto, ni asciende. Entonces, en este eje, ¿qué es? Es una sumatoria nula. Pero ¿qué pasa acá, en el eje X? Es decir, ¿qué pasa hacia acá? De la misma manera, ¿qué pasó en el otro ejercicio acá? Hay una fuerza centrípeta. ¿Quién la determina esa fuerza centrípeta? La proyección. No es una fuerza que yo tengo que agregar, es la fuerza que ya está definida por la construcción del sistema. En este caso, ¿quién puede hacer una fuerza centrípeta apuntando al centro de rotación? ¿Quién podrá? ¿La Tierra? No, porque hace una fuerza hacia abajo. ¿Quién puede hacer una fuerza en el X? ¿Quién? ¿La aceleración? Bien. La aceleración está, porque si uno ve que algo rota es porque está cambiando su módulo de velocidad, perdón, su vector velocidad, y entonces hay una aceleración hacia acá. Y si hay una masa, es que hay una fuerza hacia acá. Pero el tema es cómo se financia esa fuerza. Ya sé que existirá, porque si no, no cambiaría el rumbo esto. Pero ¿quién la genera esa fuerza? ¿Quién la está financiando? ¿Contestan? Si ustedes, a ver, saquen todo, ven un punto rotando, ustedes dicen, perdón, para que eso rote, seguro que algo tiene que producir una fuerza centrípeta. Porque si no, desconozco todo lo que estuvimos haciendo hoy. Seguro que si algo está cambiando de rumbo, hay una fuerza desviadora que apunta al centro. Bien. Ahora, ¿quién la genera esa fuerza? ¿La puedo calcular? Sí, tiene que ser de tantos newton porque yo sé que B cuadrado sobre R, mB cuadrado sobre R, tiene que haber una fuerza de tanto. Está bien, macanudo. Pero ¿quién la está produciendo? La soga. La componente en X. Ah, la tensión sería. La tensión de la soga. En este caso, no es una componente exclusiva como fue acá. Acá será la proyección de lo que puede hacer esta soga, porque si no, ¿quién? Si yo estoy aislando el cuerpo y tomé como elementos de vínculo la soga y la gravedad que tira para abajo. La gravedad descartemos porque tira para abajo.
nunca me va a poder apuntar para el centro. Pero que yo sepa, eso está funcionando como un piolín acá. Ese piolín va a tener una componente que se va a encargar de compensar al peso, para que esto no se mueva ni para arriba ni para abajo. Pero también va a tener una componente que va a ser la que responde al mv cuadrado sobre r que yo vengo teorizando desde que empezó la clase. ¿Está claro? Entonces, esta fuerza centrípeta, que yo estoy diciendo T por seno de alfa, que es la centrípeta, vale mv cuadrado sobre r. El año que viene eso va a ser una fuerza de magnética. ¿Cuánto va a valer? mv cuadrado sobre r. La otra es la de equilibrio. Acá en el eje X es segunda ley. No está equilibrado. Hay una fuerza. Por eso rota. Y en Y, sí, está la primera ley, obviamente. Por eso no cae ni asciende esto. Entonces, planteando esto, ya tengo el sistema de ecuaciones. Ojo, acá el R, ya sabemos que el R es una proyección. Pero de todos modos, eso es trigonometría pura, ¿no es cierto? Acá hay un triángulo rectángulo y ya está. Pero de todos modos, coloco este L seno de phi acá y obtengo todo lo que tengo que tener. Acá hay un parámetro T que puede desaparecer porque fíjense que si yo hago el cociente de las dos ecuaciones, ¿sí? Tengo dos moralejas. Fíjense que la tangente de alfa me va a dar, se me simplifica acá la M. Quiere decir que lo que yo calcule es independientemente de M. Para cualquier cosa que ponga, sea chiquita o grande, o mucho más masa o menos masa, me va a dar lo mismo. ¿Qué me da lo mismo? Bueno, acá tienen la resolución. La velocidad, está todo. La velocidad va a ser la raíz de G por R por tangente de alfa. Esto es resolviendo este sistema. ¿Cuánto da? 2,4 metros por segundo, para que esto pueda girar con ese ángulo y todo lo que está planteado en el ejercicio. ¿Cuánto vale la tensión? Bueno, es simplemente reemplazar esto en el sistema anterior. ¿No es cierto? Si yo ya calculé el alfa que tengo del otro sistema, como venga, bueno, yo como primer paso calculo el parámetro, anulo el parámetro, obtengo alfa, y si yo obtengo alfa, murió. Ya está, tiene la tensión de la soga. Es un 2×2 casi, pero bueno. Calculen la velocidad, la tensión de la cuerda sale como de la ecuación esa que despejo acá, mg sobre coseno de alfa, y ya está. El periodo. ¿Qué es el periodo? Es un tiempo que tarda la pelotita en dar toda una vuelta, en cumplir un ciclo, ¿no es cierto? Bueno, si ustedes saben cuál es la velocidad de recorrido, bueno, saben cuál es el radio, que es la proyección esta que hicimos acá, esta proyección, y ya está. Calculan el periodo, pero ¿cuál es la ventaja de este péndulo cónico? Bueno, analicen lo siguiente. Yo estoy haciendo rotar algo en forma gratuita, vamos a decir, colgándolo de un hilo así. La fuerza que se hace hacia arriba, ¿de qué es? ¿De tracción o compresión? Al estar colgado, ¿es tracción o compresión? Tracción. Tracción. Nosotros vimos en dinámica que tracción y compresión se llevan perfecto. Era lo mismo calcular un bloque apoyado sobre la mesa que colgado de una soga. ¿Se acuerdan que los dos se producía una normal idéntica, sumaba, me daba 0, calculaba la normal, sea tensión o sea componente del piso? Bueno, cambien esta tracción por una pista que ustedes me imagino que lo conocen. Si algún ciclista hay, conocen lo que es un velódromo. Perdón, sí, un velódromo. Una pista peraltada. ¿Conocen lo que es un peralte? Es una curva inclinada que se hace muchas veces para evitar que los autos se vayan al diablo cuando pegan una curva, ¿no? O sea, evitar ese rozamiento que me dijeron que hace, ustedes dicen que hace el pavimento sobre la cubierta, lo evitan ¿cómo? Inclinando la pista. Bueno, si yo en vez de generar una normal acá por tracción, la puedo generar por compresión. Fíjense lo que sería un peralte, por ejemplo, acá. Entonces, un ejemplo que nosotros hemos visto
no sé si recuerdan en dinámica, hemos visto el borrador tal que si yo lo apretaba se sostenía con el roce del pizarrón. ¿Se acuerdan ese ejemplo de roce estático? Bueno, acá puede funcionar lo mismo. ¿Cómo? En vez de que yo ejerza una presión, acá se genera una fuerza de rozamiento debido a ¿qué? A la centrípeta que me está generando esta pared. Es una habitación circular en la que la gente queda adherida debido a una fuerza de rozamiento hacia arriba entre digamos, los paneles, las paredes de la habitación y las paredes de la habitación y el roce con lo que se le llama bueno, las vestimentas de las personas, ¿no? El piso desciende, pero estas personas se automantienen. En este caso funciona obviamente el rozamiento estático, y esto sería como un coinor, vamos a decir, en donde la ropa no se cuela, el agua se cuela. Es decir, el coinor es lo mismo que esto, pero con un colador para que el agua no tenga centrípeta y siga viaje, apelando a la primera ley de Newton, ¿no? A la definición de Newton que decía, perdón, si yo no ejerzo fuerza, todo sigue con MRU. Bueno, el coinor sería esto. Véanlo, van a ver, yo estoy terminando ya, pero yo tengo algunos ejemplos, si no, fíjense en YouTube, ustedes van a ver que existen algunos videos muy alusivos a esto, en donde empiezan a hacer girar. Fíjense que ustedes pueden hacer una simple búsqueda, les estoy poniendo, en donde esto empieza a girar. Esto está girando. Luego el piso desciende. Fíjense cómo los chicos quedan suspendidos. ¿Ustedes escuchan el ruido del video o no, no? Me escuchan a mí solamente, ¿no? El sonido del video no lo ven. No, Hay varios. El video no se escucha. Claro, el video no se escucha. Ok, no, pero tienen varios videos. Es un juego de parque de diversiones, ¿no? Fíjense, el piso empieza a descender y debido al roce, justamente el piso desciende y el roce lo hace la pared. Fíjense que ya descendió y ellos quedan pegados a la pared. Fuerza de rozamiento contra su propia vestimenta, ¿no? Va a velocidad que se puede calcular, justamente está calculado, acá tienen, ¿ven? Desde afuera. Eso se llama el rotor y que aplica lisa y llanamente lo que es el mv² sobre r, ¿no es cierto?